La comunidad cristiana Oasis presenta Predicaciones Online. Escucha la palabra de Dios y sigue transformando tu manera de pensar. Vamos en esta hora a compartir la palabra de nuestro Dios y continuando con nuestra serie, el poder de la palabra que hablo o de las palabras que hablo, y tomando o retomando un poco de lo que vimos la semana pasada, del poder que hay en nuestras alabanzas. Veíamos, me recuerdo tanto la semana pasada, alabar a Dios en todo tiempo. Hablábamos el Salmo 34, cuando David se encontraba en esa circunstancia, en el lugar donde se encontraba, con los sentimientos que atravesaba, con la situación física que él atravesaba, y sin embargo él decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero que por favor usted abra su corazón, abra su mente, mi precioso hermano, y ponga atención a lo que el Señor está anhelando que usted y yo practiquemos. Porque he llegado a analizar algo. Escúcheme bien. Nuestros adversarios, Satanás con todo su reino malévolo, que es muy real, nuestra carne y el sistema antidios llamado mundo, que está totalmente lejos de lo que Dios quiere, y sobre todo el enemigo, Satanás, que antes era del reino de la luz, pero por rebelión fue mandado volando, fue sacado de allá del cielo. Él conoce el poder que hay en muchos de los principios, en muchas de las armas espirituales que Dios le ha dado a la iglesia. Él sabe el poder, y como sabe el poder que hay en esas armas, como por ejemplo la alabanza, el dar gracia, él sabe el poder que se desata cuando se alaba a Dios en medio de las pruebas, cuando se da gracias a Dios aún en medio de la adversidad. Él sabe, porque sabe. Entonces a nosotros los cristianos nos impide a como dé lugar, nos traba el camino, nos obstaculiza el camino para que nosotros no entendamos, no se nos llegue la revelación, no accionemos en esas armas poderosas que Dios nos ha dado. No se olvide que Satanás conoce el poder de la alabanza, pues él fue creado con toda clase, ¿verdad? Cuando veíamos en Ezequiel o en el libro de Isaías, con tamboriles y con tantas cosas cuando él fue creado. Él conoce el poder de la alabanza. Y confiamos que el Espíritu Santo traiga revelación del poder que hay en la alabanza y que nosotros lo ejecutemos. Porque solo cuando lo entendamos, hermano, vamos a poder vencer poderosísimas batallas. Cosas imposibles sean hechas posibles. Amén, mis hermanos. En esta mañana yo les voy a pedir que abra usted conmigo, por favor, el libro de Hechos, capítulo 16. Solo vamos a tomar 3 textos bíblicos en esta mañana. Aún en medio de tantas circunstancias y situaciones que vivimos como persona, como familia y como nación, esta arma poderosa, el utilizar bien nuestras palabras, nos pueden llevar a victorias sobrenaturales. El libro de Hechos, capítulo 16, vamos a empezar a mirar desde el versículo 23. Nuestro tema de esta mañana es: la alabanza a Dios desata su poder. La alabanza a mi Dios desata el poder de Dios. ¿Cuántos quieren ver el desatar del poder de Dios en su vida? Los que están acá no quieren ver el desatar del poder de Dios. Los que están acá quieren ver el desatar. ¿Quién no quiere ver que el poder de Dios se desate a mi favor? Todos. Pero para que el poder de Dios sea desatado sobre mi vida, yo necesito entender que hay un poder extraordinario cuando yo alabo a mi Dios. Pero vamos a ver
¿Qué tiene que pasar en el corazón de aquel que saca por su boca la alabanza a Dios? Hechos 16, versículo 23. Amén. Si nos ayudan, si está listo ahí en la pantalla. Vamos a mirar una escena. Usted la puede leer en todo el capítulo 16, empezando desde el capítulo 16, versículo 1. Cuando Pablo y Silas, su compañero, o Silvano, que es lo mismo, la misma persona, estaban en la cárcel. ¿Por qué estaban en la cárcel? Pues habían tenido una dificultad, que ya le voy a mostrar el video cómo fue el asunto, ¿no? Y fueron severamente golpeados o azotados, dice otra versión, y después lo metieron en la cárcel. Estaban predicando la palabra de Dios. Habían hecho salir un espíritu de adivinación de una mujer, pues que estaba gobernada por el espíritu de adivinación. El entorno que le rodeaba era complejo, porque los romanos, tanto como los griegos, esto de que Cristo, de ese Cristo que estaban hablando los discípulos, era Dios, eso no les cabía en la cabeza. Y Pablo ahora estaba predicando un evangelio medio raro. Y obviamente, pues, los golpearon, le azotaron sus espaldas, lo metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que se asegurara que éste no escapara. Sigamos, por favor. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro, imagínense, el de mayor seguridad, y le sujetó los pies en el cepo. Detengámonos ahí un momentito. El carcelero, conociendo, le dieron una información a él de que esta gente era peligrosa, de que esta gente había hecho mucha revuelta ahí en las calles, y como eran peligrosos, el carcelero se asegura y lo lleva al calabozo más profundo, oscuro. Había muchas ratas. Veía en la historia bíblica que las cárceles de ese entonces pues eran unas como toda cárcel, ¿no? Bueno, hay cárceles que me han dicho que sí son presentables, pero la mayoría de las cárceles no son presentables, pero eran muy húmedas, eran como cuevas, estaban oscuras, había mucho mal olor, había mucha rata, muchos animales. Esos eran los tipos de cárceles de aquel entonces. Y los mandaron a los pobres a ese lugar. Y le sujetaron los pies en el cepo, ¿verdad? El cepo, usted sabe que eran unas cosas así como juntamente con cadenas, y eso les dañaba sus tobillos, sus muñecas. Bueno, era una situación muy difícil la que estaba pasando Pablo y Silas. Sigamos el 25. Y alrededor de la medianoche, estamos hablando de 12 de la noche, Pablo y Silas estaban orando y estaban cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Mire esta partecita de aquí, hermano. Estos dos varones, a pesar de la condición física, de la condición emocional, de la condición ambiental difícil, sin embargo, ellos seguían confiando en Dios. Ellos no estaban desanimados, ellos no estaban quejándose contra Dios, ellos no estaban cuestionando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué has permitido esto, Dios? Si lo que yo estaba haciendo era predicar tu palabra, si lo que yo estaba haciendo es tu voluntad, eso me llamaste. Pudiera haber dicho Pablo, no, nada que ver. Ellos estaban orando y cantando, dos cosas diferentes. Oraban y cantaban salmos, himnos, canciones a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Cuando vemos esta parte que los demás prisioneros escuchaban, significa que ellos estaban cantando bajito o en alta voz. ¿Cómo estarían cantando? Para que los otros de las otras celdas escuchen. ¿Cómo estarían cantando? En alta voz. Ellos no eran cristianos a la secreta. Ellos no eran, ¿por qué? Mejor Silas le decía a Pablo de repente, mejor despacito, porque como somos cristianos nos odian. Como somos cristianos, ya le dimos mucho que hacer allá afuera,
y si seguimos con la misma situación aquí adentro, capaz que nos matan. No, ellos se mantuvieron en su posición en Cristo. Los habían azotado, les habían maltratado, pero sin embargo, nuestra fe sigue inconmovible, nuestro amor y nuestra confianza por el Señor sigue firme, Pablo, sigue firme, Silas. Así que sigamos orando a nuestro Dios, porque yo creo que de repente se debían haber acordado de Daniel, cuando estaba Daniel también ahí en el foso con los leones, o de aquellos hombres ahí también en el libro de Daniel que estaban ahí en el horno y ellos continuaban confiando en Dios. Ese mismo espíritu de confianza inconmovible, de fe firme, de reposo en Dios, de gozo, porque aún el gozo no se les había ido. Y empezaron a cantar himnos a Dios. Y me quiero detener allí porque dije que eran 3 textos bíblicos que solamente voy a usar en esta mañana. Y en los 3 textos bíblicos quiero que veamos el poder que desata, el poder de Dios que se desata cuando hay un hombre o hay una mujer o hay hijos de Él que alaban a pesar de las circunstancias. ¿Qué pasa en el corazón de estos humanos? Que a pesar de la adversidad no decaen, no se les va el gozo, no tienen una cara así como llena de amargura. Y es lo que yo empezaba diciendo, en tu rostro se refleja lo que hay dentro. Pero les tengo buenas noticias. Este año 2018 el Señor va a limpiar tanto nuestro ser interno, y se lo digo y lo recuerda y anótelo con fecha, que en nuestro rostro se va a reflejar una belleza extraordinaria. Porque lo que está aquí interno se refleja en nuestro rostro. Y si Cristo viene ya, Él está preparando a su iglesia, poniéndola hermosa como la novia que es, porque ningún novio se casa con ninguna novia fea o desmaquillada, o despeinada o mechuda. Todo novio se casa con una, y toda novia se cuida tanto de ir hermosa ese día al altar. Pero acá es algo particular, es el novio el que la hermosea. Pero la novia tiene responsabilidad de colaborarle al novio para que esté hermosa. Y la novia es usted. Cada uno de nosotros somos la novia del Señor. Entonces hay que lavarse bien por dentro, sacar todas esos piojos, esas garrapatas, esas situaciones feísimas que hay dentro, que ni nosotros a veces ni nos hemos dado cuenta que existen. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Tú eres su hijo y en eso está el Señor trabajando con nosotros. Amén. Entonces observamos, volvemos a nuestro tema y miramos que Pablo y Silas se mantenían dependientes de Dios. Porque déjeme decirle algo, y ya lo vimos en un módulo de las escuelas. La oración a Dios, cuando yo oro a Dios, cuando yo le busco, cuando mi clamor, mi súplica, mi declarar las promesas, mi oración es fuerte, es porque dependo de Dios. Alguien que no le gusta orar, alguien que no le gusta clamar, alguien que no le gusta estar en comunión con Dios, sencillamente su alma aún está independiente de Dios. Porque cuando dependemos de Dios es cada segundo de nuestra vida. Sin ti no puedo, Señor. Guía mis pasos, susténtame, ayúdame, gobiérname, dirígeme, guíame. Dame de tu gracia. Hay muchos cristianos que no les gusta orar, no tienen una relación buena con Dios, porque su ego, su orgullo es tan fuerte y se han apoyado en su experiencia, se han apoyado en su talento, en su capacidad y se independizan de Dios. Y solo se conectan con Dios cuando hay algo que aparentemente ellos no pueden. Pero nosotros, podamos o no podamos, dependemos completamente de nuestro Dios. Porque eso se llama humildad. Humildad no es que usted ande rotosito, mugrosito, pobrecito. Humildad es lo contrario a orgullo y soberbia. ¿Amén? Y estamos mirando de que los demás prisioneros escuchaban. Eso era que Pablo y Silas cantaban en alta voz, y los demás escuchaban. 26. Ay, esta palabra, de repente. En otras versiones dice, y en ese momento
Porque en los 3 versículos que vamos a utilizar hay una palabra que me encanta. Que en el momento en que se empieza a alabar a Dios con confianza, en el momento adverso, duro, difícil de ataque, pero si en ese momento se está alabando a Dios, que es muestra de que yo confío en ti, que aunque me mates, Dios, yo sigo confiando en ti, que eres bueno, que eres fiel, que eres todopoderoso y eres digno de ser alabado en toda adversidad. Ahí viene una palabra hermosa. De repente, en ese momento, ¿qué hubo aquí? Un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta su cimiento. Y al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. De inmediato, de repente, en el momento en que estos varones empezaron a cantar en alta voz, Dios empezó a actuar. Dios no va a actuar jamás cuando ve a un hombre, a una mujer, a una familia, a un pueblo que tiene la boca callada, que tiene la boca cerrada, o que si la abres para quejarse, o que si la abres para decir cosas negativas, o que si la abres, dice ahí te quedas para abandonar a Dios, decir ahí te quedas Dios porque no me ayudas. No, nunca usted va a ver el poder de Dios a favor de alguien así. Solo Dios muestra su favor a quienes confían en Él. Y una muestra de que yo confío en Él es que yo alzo mi voz, abro mi boca y alabo y digo: bendito sea el Dios de mi salvación. En Él confío. Vamos a otro texto bíblico que lo hemos visto muchísimo en estos últimos tiempos. Y veamos 2 de Crónicas 20, que usted ya creo que se lo sabe. Pero quiero nuevamente observar con usted 2 de Crónicas, veamos desde el versículo, capítulo 20, desde el 21. Conocemos esta historia. Para los que no la conocen, vayan a leer desde el versículo 1, 2 de Crónicas. Es una historia hermosa, a mí me encanta. Nunca me canso de leerla, me encanta leerla, porque es una realidad y se dio por hecho. Esto no fue un cuento de hadas o un mito. No fue mito, fue una realidad hace miles de años. El pueblo del Señor iba a ser atacado. Tenían tres ejércitos terribles, como los amonitas, los moabitas, los del monte Seir. Tremendos enemigos del pueblo de Israel. Josafat estaba liderando, era el rey de la época, el rey de ese momento. Consulta a Jehová, ora, ayuna, le da la estrategia y todo aquello. Y dice el 21, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Y esto es lo que cantaban, era la frase siempre célebre que el pueblo del Señor cantaba: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. O en otras versiones dice: bendito sea el Señor, porque para siempre es su misericordia. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Es una declaración de que yo le doy gracias a Dios porque Él gobierna, porque Él me ama, porque Él me sustenta, porque aun cuando veo todo lo adverso, cuando veo que el enemigo me va a destruir, yo tengo que confiar porque Él es fiel, su amor perdura para siempre, y como Él me ama no va a permitir que el enemigo me destruya. Por eso yo declaro que su amor es fiel y para siempre su misericordia. Eran unas declaraciones fuertes que hacían ellos. Creo que esta de aquí, quiero que la repitan conmigo y la memoricen y siempre lo estén diciendo. Vamos al contar 3, vamos a repetir: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. 1, 2, 3, fuerte. Vamos a hacerlo por segunda vez, pero con más ánimo. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacerlo personalizado.
Doy gracias al Señor. Su fiel amor perdura para siempre. Vamos ustedes, 1, 2, 3. Las cosas están negativas. Doy gracias al Señor porque su fiel amor perdura para siempre. Amén. Veamos 22. Cuando comenzaron a cantar, mire, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, fue en ese momento, dice la versión acá, y al instante en que empezaron a cantar, el Señor, no fue el ejército, fue el Señor el que empezó a desatar su poder, el que empezó a accionar, el que se activó cuando el pueblo empezó a cantar. Y el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Quiero por favor que no me cambien esa parte. Hoy no tenemos a los moabitas en contra nuestra. Hoy los amonitas ni los del monte Seir tampoco. En ese tiempo eran ejércitos físicos, enemigos del pueblo de Dios. Pero hoy sí se levantan enemigos en contra de nosotros. Las legiones de demonios que se levantan para destruir tu fe y tu amor y tu fidelidad y tu confianza y mi confianza en Dios. Quieren derribarla. Nos meten aquí saetas en la cabeza. Es mentira, ya no confíes en tu Dios. Tú ves cómo siguen las circunstancias. Está peor, está más difícil. Y esos enemigos se levantan demonios que nos quieren marcar enfermedades catastróficas. Se levantan demonios que quieren destruir la unidad de la familia. Se levantan demonios queriendo destruir a los hijos vulnerables. Se levantan demonios, ejércitos queriendo destruir la iglesia, poniendo división entre nosotros. Se levantan demonios queriendo robar las finanzas para que luego digamos, bueno, ¿dónde estás, Señor? Que tú eres proveedor y yo no veo nada y paso necesidad. Se levantan demonios queriendo destruir nuestra fe y nuestra confianza y tratando de robarnos las promesas. Y nosotros, si no estamos apercibidos, fácilmente somos bocadillos de estos demonios. Pero es cuando empezamos a alabar, cuando empiezo a alabar. Y puede que aquí en este mismo lugar hayan demonios que me estén escuchando. Y odien más mi vida al declarar y decirle a ustedes en el nombre de Jesús que abran sus espíritus y entiendan que cuando empezamos a alabar, los demonios entre ellos mismos empiezan a destruirse y a huir porque no toleran la alabanza a un Dios vivo y bueno. No pueden, no toleran. Y es entonces cuando empezaron a cantar que entre ellos mismos empezaron a matarse. Miremos el otro versículo. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Y después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. ¿Qué les pasó? Se volvieron locos, entre sí se mataron. De un ejército a otro se mataron. ¿Qué pasó? Uno se pone a pensar, ¿qué les ocurrió a su mente? Si son gente profesional en las batallas y que ahora entre ellos, ¿sabe qué pasó? Nuestro Dios poderoso peleó la batalla por nosotros. El Señor Todopoderoso tomó las mentes de todo ese ejército. Hoy en el día, vuelvo a repetir, ya no están los moabitas ni los amonitas, pero están nuestros adversarios que cuando empezamos a alabar, Dios toma control y empieza a pelear contra ellos. Y entre ellos se desbaratan y se destruyen. Y entre ellos se rascan las cabezas. Yo nunca he visto, pero me imagino cómo los demonios se rascan la cabeza y decir, es que yo no puedo matar a fulano, es que yo no le puedo destruir a Mengano, es que yo no sé qué puedo hacer con esta iglesia porque yo la quiero dividir, yo la quiero, ¿verdad?, destruir y no puedo, no entiendo. Y en tu casa y en tu vida puede pasar lo mismo. Un niño leía un testimonio cristiano
que conocía el poder de la alabanza, lo había escuchado en su escuela dominical y le habían enseñado también esas maestras. En el poder del Espíritu lo habían hecho. Y él salió uno de esos días de su casa, iba rumbo a la escuela y vienen unos hombres y lo secuestran. Y dice que el niño iba en el carro. ¿Y sabe qué hizo el niño? Empezó a cantar alabanzas. Y empezó a levantar la voz. Y empezó a cantar tan fuerte que los secuestradores, y esto es de la vida real, que los secuestradores decían, cállate, cállate. Y le hacían callar, cállate, cállate. Y él seguía cantando y dice que empezaron a temblar. Y se tuvieron que detener y lo cogieron al muchacho y lo tiraron a la acera. Ándate, ándate, no soportamos que sigas cantando. Y el chico descubrió una vez más, en carne propia, en experiencia, que hay poder en la alabanza. La alabanza turba la mente del diablo y hace que entre ellos mismos se destruyan. Hay poder en la alabanza, nuestro Dios. Le cuento otro testimonio. Escuchaba a la esposa de Danilo Montero, a Gloriana Montero, que ahora que pasó el huracán Harvey, no me recuerdo cuál era ese huracán. Y ellos, dice, creían que su casa no se le iba a inundar. Su casa el piso es de madera, con alfombras y todo aquello. Y sin embargo, cuando pasó el huracán, su casa se le inundó. Todo el piso de madera se le sopló y se le dañó. Las alfombras se echaron a perder. Y no tenían seguro en la casa. Y ella dijo, Señor, te habíamos orado tanto que tú guardes nuestra casa, que no venga la inundación. Y llegó la inundación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque son miles y miles de dólares que nos va a tocar gastar aquí. No lo tenemos, no está dentro del presupuesto. Y empezó ella a querer indisponerse, a desanimarse. Pero el Espíritu del Señor le dijo, alábame en todo momento. Y le vino a la mente aquel cántico de antaño, y me recuerdo porque ese cántico era de antaño, de nuestra época, y dice, y me acordé de ese cántico, ese coro, porque era un coro que se cantaba en las iglesias y que decía, alabar a Dios cuando las cosas no salen, cuando salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. ¿Verdad? Esos eran los cánticos que cantábamos hace unos 25 o 28 años atrás. Y dice que el Espíritu Santo le trae a la memoria ese coro de antaño y ella lo empieza a cantar y lo empieza a cantar. Y pues bueno, triste con toda su casa ahí devastada, se va para el culto. Y dice que ella no es del coro. Y el Señor le dice, cántame. Pero Señor, cántame y cante ese coro. Y dice, pero no, pues mi esposo es el cantante, Danilo Montero es el cantante. No, tú canta. Y le dice a las chicas del coro, ¿me permiten cantar? Ah, claro, qué alegría. ¿Cuál vamos a cantar? Vamos a cantar, alabar a Dios, porque toda la ciudad pues obviamente estaba devastada con el huracán. Vamos a cantar este cántico de antaño, el cántico que le acabé de cantar. Y dice que empezaron a cantar. El Señor desató un mover maravilloso esa mañana en la iglesia. La gente empezó a ser bendecida y terminó el culto como todos los cultos. Bueno, nos vamos a la casa, la gente va contenta y el diablo también va detrás de nosotros, ¿no? Y entonces va ahí, ay sí, y tu casa y alabar a Dios cuando todo va bien. Ah sí, y ahora que con tu casa destruida, ¿cómo vas a seguir? Y decía, voy a seguir cantando. Y ella seguía cantando y seguía dando gracias. Seguía cantando y dando gracias porque estas dos armas son extremadamente poderosas. Oh, sorpresa, ¿verdad? Le dice una amiga, le dice, ¿sabes qué? Tú puedes aplicar al gobierno para que te puedan de repente dar una ayuda, porque le estaban dando ayuda. Pero qué pena. Otro anuncio.
viene el otro huracán. Y luego el otro huracán. ¿Recuerdan que fueron varios huracanes que vinieron? Y entonces dijeron, Dios mío, si vienen más huracán y a los que nosotros hemos recibido, ¿qué ayudas nos van a dar si hay un montón de gente que va a tener sus tragedias en sus casas? Y el Señor le decía, sígueme dando gracias y sígueme alabando. Y ella seguía, alabar a Dios, y seguía cantando y seguía todo ese tiempo. Un día dice que ella va, no tan lejano el día, va a donde está el correo, ¿verdad? Ahí, y encuentra un sobre del gobierno. Y el sobre del gobierno era que le enviaba una ayuda para arreglar su casa. Y el Señor le dice, ¿te das cuenta? Si tú me sigues alabando aún en medio de la adversidad. A los demás no le había llegado, pero a ella le llegó. Luego la llaman por teléfono unos pastores amigos de otra región de ahí de Estados Unidos. Y le dice, uy, si sabe que nos hemos enterado de que a usted su casa se le ha dañado, así que, uy, ahí le envió un cheque para que en algo le ayude. Hermano, le sobró y puso mucho mejor su casa. ¿Sí se da cuenta el poder que hay en la alabanza? ¿Sí se da cuenta en el poder que hay en la alabanza? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros los latinos somos muy sentimentales. Sentimentales para el sentimiento bonito, ay, todo alegre, muy efusivo, muy emotivo, muy emocionalista. Pero así mismo, cuando las cosas nos salen mal, nos desanimamos, nos deprimimos, no queremos avanzar, no queremos seguir hacia adelante, nos viene la depresión y cuántas otras cosas negativas. Y ahí nos detenemos. Pero aparte de latino, yo quiero declarar que antes de ser latino, somos hijos del reino de Dios. Somos gente distinta, que actúa de acuerdo a los principios del reino del Señor. Amén, mis hermanos. Así que las cosas vienen, las cosas vendrán difíciles, hermano. Escuche lo que le estoy diciendo. Pero Dios nos está dando armas poderosas en Dios para poder accionarlas. Y usted y yo vamos a tener que habilitarlas y aprenderlas con la gracia de Dios. Y voy al último, por favor, texto bíblico. Está en Crónicas mismo, segunda de Crónicas 5 del 11 al 14. Sí, es segunda de Crónicas, ¿ok? Segunda de Crónicas, ¿están ahí ubicados ya? ¿Listo? Usted lo puede mirar en su Biblia de igual manera para que usted anote esos textos bíblicos y vaya a casa y corrobore. Usted tiene que leer su Biblia en su casa. Todos los textos bíblicos que usted lee aquí, usted lo va y los lee en su casa. Para eso tiene el domingo apartado para Dios, para dedicarle a Él. En ese capítulo, ¿verdad? Observamos que Salomón había construido el templo y estaba pues organizando todo como debía darse las alabanzas, los sacrificios, toda la liturgia ahí dentro del templo. Y dice así: luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Cuando hablamos de sacerdotes, no son sacerdotes católicos, sino que eran de la tribu de Leví, la gente que ministraba las cosas sagradas, lo espiritual en el pueblo. Estos eran los sacerdotes. Salieron del lugar santo y todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Es decir, ellos tenían su corazón limpio y aún externamente, según todos los ritos de la ley, estaban purificados. 12. Siga, por favor. Los levitas, que eran músicos, miren la música, cuán importante es para Dios. Estos levitas eran Asaf, Emán y Jedutún, y todos sus hijos y hermanos. Era un grupo selecto, gente ungida, que alababa a Dios, dedicados a esto, vestidos de lino fino, y estaban de pie en el lado oriente del altar, y tocaban címbalos, liras, arpas, y a ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Todo eso era una orquesta maravillosa alabando a Dios. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Y al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces. Ahí está nuevamente. Levantaron la voz, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras:
Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Mire, una vez más, la frase célebre del pueblo del Señor, como cantaban. Reconocían la fidelidad del amor de Dios, reconocían que Dios es bueno. En ese momento, ahí me encanta esa palabra, o de repente, o al instante, ahí está. En ese momento en que estaban alabando a Dios, en cambio una densa nube llenó el templo del Señor. La gloria de Dios. Veamos los siguientes versículos, 14. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, de la gloria de Dios que había invadido ese lugar, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Queremos un derramamiento de su gloria, queremos una manifestación de su presencia. ¿Usted cree que eso va a venir con la boca callada, con la boca cerrada? No, nunca. Jamás, jamás. Satanás sabe que cuando tú y yo abrimos la boca para decir el Señor es bueno y para siempre su misericordia, en ese momento que se habla y se declara con fe, Dios empieza a actuar, los demonios se confunden y salen huyendo, y el derramar de su Espíritu Santo es una realidad. Tan sencillo. Y como Satanás sabe qué es lo que quiere que tú hagas, que tenga la boca callada. Cuando aquí estamos cantando, muchos con su boca cerrada, o están así como espectadores. Tú no eres un espectador. Aquí no vienes a espectar nada. Tú vienes a darle tu ofrenda de alabanza al Señor. Tú no vienes de mirón, de supervisor. Tú vienes de como un hijo de Dios que levanta gratitud, alabanzas al Señor poderoso. Tú no vienes a observar cómo cantan los músicos, o si las chicas están guapas o los chicos están guapos o feos. Tú no vienes a eso. Tú no vienes a ver la decoración de la iglesia. Tú no vienes solo a pedirle a Diosito, porque no vienes a la iglesia católica para que te ayude y luego cuando te ayuda te vas. Tú vienes a honrar al que te da la vida y al que te está manteniendo en pie, hermano. Tú y yo venimos a honrar al Rey de Reyes. Pero qué pena a veces que se está cantando Santo, Santo, y otros mudos, criticando. Por eso no ven la bendición de Dios en su vida, ni en su casa, en ninguna área. Por eso pueden tener años y no avanzan, no se le ve un crecimiento, no se le ve la gracia de Dios avanzando. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo según nuestros propios principios humanos, no según los principios establecidos que se les enseña en esta casa y que están en la Escritura. Estamos aprendiendo aquí a alabar a Dios en todo tiempo, bendecirle, saber que en el momento en que empiezo a alabar en altavoz a mi Dios, a darle gracias, viene el de repente de Dios. En ese momento el Señor empieza a obrar y a actuar. Algo pasó en tu trabajo, algo complejo. No digas, chuzo, qué mala suerte que tengo. Ya estoy desanimado. No, no, no. En ese momento, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Los demás pueden decir, oye, que estás loco. ¿Cómo estás dando gracias? ¿Cómo estás alabando a Dios en este momento? Ustedes no entienden. Déjeme con mi locura, porque acá en el reino de Dios se me ha enseñado que en el momento de la adversidad es cuando yo debo más alabar a Dios, porque le estoy demostrando que Dios tiene el control de todo. Dios gobierna, Dios es mi dueño, Dios es mi Señor, Dios es mi sustento. Y el diablo por acá, si Dios es tu sustento, mira cómo estás. Si Dios es tu sanador, mira cómo estás. Job decía en su situación horrible cuando pasaba con esa sarna que tenía desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Sabe qué dijo Job? Yo seguiré creyendo en mi Dios aunque éste me mate. Dios no nos va a matar.
Dios lo que quiere es que desarrollemos confianza plena en su amor y en su poder. Es difícil, sí, vuelvo a repetir, porque somos emocionales. Por eso, Señor, gobierna mis emociones, gobierna mis sentimientos. Pero pastora, yo empiezo a alabar y si no pasa nada, pues sigue alabando a Dios. Sigue alabando a Dios. Sigamos alabando a Dios. Ahora, por ejemplo, yo me quería un poquito turbar con este asunto del sorteo de la bendición, que yo sé que va a ser bien bendecida la iglesia. Dios mío, no nos entregan esas boletas y me quería poner mal, pero dije, no, voy a empezar a alabar a Dios y voy a declarar que esa bendición se queda aquí en la iglesia central en el nombre de Jesús. Y vamos a reunir el dinero y vamos a avanzar, y el diablo y todos sus demonios que estorban en la cabeza de muchos que se dejan estorbar, pues van a salir ahí. Todos entre ellos se van a destruir, porque nuestro Dios está con nosotros y debo de agarrarme de las promesas que Él me ha dado y no de lo que el diablo diga y lo haga hablar a través de bocas que están allí dejándose usar. Creo y confío en el nombre del Señor que el que confía en Dios jamás saldrá defraudado. Así que usted se levanta cuando de aquí en adelante, hermano. Ahora, la situación que estamos viviendo, no sé en qué momento vuelva a temblar la tierra, no lo sé, pero aún en ese momento, ¡ay Dios! Bendito sea el Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Le digo, puede venirse el edificio de al lado, del otro lado abajo, pero donde hay un pueblo que alaba, Dios sustentará nuestras vidas y no nos va a suceder nada en el nombre de Jesús, porque Dios actúa cuando ve a un pueblo que confía en Él y le alaba con todo su corazón. Hermano, hay que estar vigilante. Este día domingo que venimos, esperamos que ninguno falte, y a los que han faltado hoy, dígale que venga. Gracias a Dios se nos va a capacitar ya y vamos a hacer un simulacro el próximo domingo. Vamos a tener nuestra reunión, vamos a empezar a las 10 en punto, vamos a tenerla hasta las 12:15, y 12:15 vamos a tener la capacitación y vamos a hacer el simulacro. Se les pide a todas las hermanas que vengamos con taco bajo, no vamos a venir con estos tacos. Se les pide que vengan con una linternita en su carterita. ¿Cuánto vamos a estar acá, hermanos? Se nos va a capacitar cómo evacuar de este lugar o de cualquier otro lugar en que nos encontremos. Vamos a estar preparados físicamente, mentalmente y espiritualmente. Amén. Así que, concluyendo el tema, tenía acá una frase que me estaba olvidando y dice: al diablo no le gusta que usemos el arma de la alabanza, porque a él le recuerda que él era el director de la alabanza allá en el cielo. Entonces, cada vez que alabas a Dios, tú le recuerdas lo que él perdió. ¿Sí escuchó, hermano? Por eso él odia la alabanza, porque lo hiere más, porque él dice: yo un día le alababa a Dios, ahora dejé de alabar. Odio a Dios y no permito que otros humanos le alaben a Dios, porque él sabe que cuando se alaba a Dios se producen milagros. El poder de la alabanza en medio, ¿verdad?, de la dificultad es una expresión de obediencia y de confianza en Dios. La alabanza es una herramienta poderosa de liberación y salvación. Cuando se alaba en sacrificio, se está poniendo la mirada en el Señor y en sus promesas y no en la adversidad. Y la fe entonces va a crecer. Cuando dejamos de luchar y procedemos a alzar la voz y levantamos nuestras manos para alabar a Dios, es entonces recién cuando Dios empieza a obrar y a trabajar a favor nuestro. Antes Él no lo hace. ¿Quiere que Él empiece a trabajar? Empiece a levantar las manos y a levantar su voz en alabanza al Señor. Póngase de pie. Aleluya. Cierre sus ojitos.
Aleluya. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Tú eres su hijo. Tú eres su hija. Y eres amado y amada. Y aun cuando no sientas, aun cuando el ánimo no te acompañe, dile a tu alma: alma mía, alma mía, alma mía, anímate y alaba a Jehová, porque aún hemos de bendecirle. El problema está ahí, pero el Señor sigue siendo digno de ser alabado y de seguir confiando en Él. Yo nunca me olvidaré cuando años atrás pasaba una prueba muy dura, muy difícil, dolorosa, diría yo. Uno de mis seres queridos estaba atravesando una enfermedad, le habían dado un diagnóstico horrible, feo. Y vino aquella canción que la cantamos siempre acá: alaba. Aun cuando el Señor está en silencio, es porque Él está trabajando. Fue un rema para mí. Y yo empecé a cantar y a alabar en todo momento. Aunque el corazón lo tenía muy quebrantado, yo alababa a Dios. Le exigía a mi alma que alabe a Dios. Y hacía oración. Y vi la mano del Señor. Después de varios días, el diagnóstico horrible que le habían declarado sobre uno de mis hijos cambió notablemente. Cambiaron los análisis. Y yo dije: Señor, esto funciona y esto debe de crecer en cada uno de nosotros. Yo no sé cuál sea la batalla que estás atravesando. Yo no sé qué demonio se te haya levantado en contra tuya. Yo no sé qué situación esté allí. Y de repente la alabanza se ha apagado en tu boca, en tu corazón, pero es tiempo de activarla. Recuerda que es cuando se empieza a cantar, cuando se empieza a levantar la voz. Es cuando se empieza a levantar la voz, es cuando se empieza a cantar, que Dios empieza a trabajar. Cuando el poder de Dios empieza a desatar. Es en ese momento, no antes. Así que aprende a abrir tu boca, ser reverente. No puedes tener el ánimo, pero abre tu boca, levanta tus manos. No tiene nadie que volverte a decir: levante sus manos, abra su boca, porque eso ya es tu responsabilidad. Tú lo estás aprendiendo. Y antes de empezar a cantar al Señor, empieza a entregar tu carga al Señor. Empieza a pedirle perdón si tu alabanza se ha decaído en tu vida. De repente no estás acostumbrado a levantar la voz ni a cantar a Él, pero ya es hora de que eso cambie. Padre celestial, Padre maravilloso, he entregado tu palabra en esta mañana y aún soy responsable de poderla poner en práctica mucho más de la que ya le he puesto. Perdónanos, Señor, aquí como congregación, porque a veces no entendemos. A veces en vez de alabar, estamos con la boca callada y pensando en el problema, en vez de entregar el problema y abrir la boca y declarar: yo voy a confiar en el Señor. Pero en esta hora presento a tu pueblo para que entregue su problema, su dificultad, su preocupación, su ansiedad, su necesidad. Yo no sé qué situación pasa. Empieza a entregar, mi hermano. Empieza a entregar esa dificultad que tú tienes, de cualquier índole. O empieza a entregar a esas personas que te están produciendo dolor, preocupación. Empieza a entregarlas, suéltalas. Deja de ver el problema, deja de contemplar el problema y contempla a Dios. Contémplalo a Él. Suelta aquello, porque el Señor no quiere que tu alma esté cargada, cansada.
porque eso te debilita y ya no puedes avanzar. Oh Santo Dios, entrégalo. Entrega esa imposibilidad que tienes, esa preocupación, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Échala, entrégasela a Él y pídele perdón por adorar al problema y no adorarlo a Él, por mirar el problema y no mirarlo a Él, por concentrarnos en el problema y no concentrarnos en Él. Bendito seas por siempre, Dios. Entrégalo, porque vamos a empezar a levantar la voz y vamos a empezar a cantar y vamos a empezar a reconocer la fidelidad del Señor, el amor del Señor, y lo vamos a hacer siempre. Y ahí viene el de repente, y ahí viene en ese momento. Aleluya. Y te vas a determinar cuando vengas a la casa del Señor, abrir tus labios y levantar tu voz y cantarle al Señor. Aun cuando tu alma esté triste, tú le cantarás al Señor. Y dirás: todavía he de bendecir a mi Dios. Alma mía, anímate. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor poderoso. Gracias por perdonarnos y limpiarnos con tu sangre. Gracias por enseñarnos. Entrega esos sentimientos negativos, entrega esa carga, entrégala ahora, antes de cantar. Él empieza a actuar a favor de los que confían en Él. Espíritu Santo, sigue trayendo revelación en alabanza a nuestro Dios. Sigue trayendo la revelación del poder que hay desatado cuando se te alaba con toda confianza. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Bueno es Jehová. Aleluya. Vamos, levanta tu voz y decláralo. Nuestros adversarios odian esas declaraciones. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Si fue de bendición para tu vida, por favor, comparte este mensaje a tus amigos y hermanos. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Encuéntranos como CCE O Media y síguenos en nuestras redes sociales como CCE Oasis.